Hola chicos, buenas tardes. Empezando con nuestra materia de introducción a las ciencias sociales, lo último que vimos fue lo relacionado al capitalismo y algunas de sus características o elementos. Empezaremos viendo un concepto que son las clases sociales, ¿vale? Una clase social la vamos a entender como divisiones que hace la sociedad y la gente de una u otra forma se va acomodando de acuerdo a sus capacidades, tanto materiales, políticas, económicas, culturales, etcétera. Este concepto me parece que ya lo hemos visto en el video anterior, pero bueno, lo recalcamos, ¿vale? De ahí tenemos otro de las definiciones importantes para nuestra materia, que son los grupos sociales. Un grupo social va a ser un conjunto de seres humanos importantes y significativos que han marcado y definido nuestra manera de insertarnos y participar en la sociedad. Entonces, las clases sociales hace énfasis principalmente en la división de la población, mientras que un grupo social va a ser el conjunto de individuos, ¿sale? Entonces, son conceptos diferentes. Clase social es la división en sí y los grupos sociales es la forma en la que se agrupan, en la forma en la que se constituyen los seres humanos con base en ciertas características. Y todos ellos tienen un significado o un sentido de importancia. Los aspectos fundamentales que integran a un grupo social son principalmente 7 elementos o 7 aspectos. El primero de ellos es la identificación. ¿A qué se refiere con la identificación? Significa que el grupo debe ser plenamente eh, específico y los miembros que son parte de ese grupo, cada una de las personas sabe identificar quién forma parte de ese grupo, ¿sale? Y también aquellos que no lo son. Por ejemplo, en algunos de los pueblitos alejados, la mayoría de la gente se conoce. Entonces, cuando llega una persona foránea, una persona que no es de ahí, inmediatamente se dan cuenta. ¿Por qué? Por esa cercanía que tienen y esa comunicación que tienen, ¿sale? Las personas pueden identificar plenamente quién forma parte de ese grupo social y quiénes no. Por ejemplo, también podría ser en un grupo, un equipo de fútbol, por ejemplo. Cuando estás en la cancha, todos se identifican entre sí, todos saben quién forma parte del equipo, ¿vale? Y si eh, independientemente de la forma de la vestimenta, etcétera, se conocen. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo trabajando juntos. A eso se refiere la identificación, que cada uno de los miembros sabe distinguir quién forma parte de cada grupo social. El siguiente elemento es la estructura. En relación a la estructura, cada integrante ocupa una posición específica o también llamado estatus, con las cuales se puede relacionar con otras posiciones dentro de todo el grupo social. Es decir, retomando la, el ejemplo del equipo de fútbol, en el equipo hay cierta estructura, hay un capitán, están los medios, los defensas, los delanteros, el cuerpo técnico, los directivos, etcétera, ¿sale? Entonces, para que un grupo social prácticamente pueda funcionar de manera adecuada, debe tener una estructura muy bien definida, en los cuales cada uno de los miembros del grupo social identifican quién es quién o saben distinguir quién es quién dentro de toda esa ramificación. Saben quién es el portero, saben quién es el defensa, quién es el director técnico, etcétera. Entonces hay una estructura específica. ¿Para qué existe esta estructura? Simple y sencillamente para que
el grupo social funcione de manera correcta. Imagina que un equipo no tuviese director técnico, por ejemplo. El equipo no sabría cómo jugar, ¿vale? Entonces, para eso se define lo que es la estructura. El tercer elemento son los roles y hace referencia a que cada miembro participa desempeñando una actividad o una función específica. Por ejemplo, tú en tu casa, si eres el hijo de en medio, menor, mayor, no importa, y tú estudias, tu rol es ese, estudiar. Y si aparte trabajas, tu rol es ese, estudiar, trabajar, ser hermano, ser hijo, no sé, cumplir algunas funciones determinadas en tu casa, ¿sale? Te toca hacer X cosa, te toca de tal a tal hora, te toca hacer otra cosa, entonces cada quien tiene determinada función para realizar. Esos son los roles y en una sociedad o en un grupo están perfectamente determinados. Imagina que el portero se fuese en el equipo de fútbol se fuese de delantero, por ejemplo. No sabría bien cómo actuar o realizar esa función. Entonces, en un grupo social, cada miembro debe cumplir específicamente su función para que éste pueda avanzar de manera adecuada. El siguiente aspecto es la interacción. Los miembros de un grupo social deben de comunicarse entre sí y esto va a permitir también el correcto funcionamiento del grupo. O sea, estas acciones deben de ser también recíprocas. Imagina que eh, en tu casa o en tu trabajo, por ejemplo, para ser más específico, en tu trabajo el gerente no le hable a los empleados. Entonces sería una, eh, una forma un tanto rara de llevar la relación en lo que es el grupo social. ¿Vale? Entonces la interacción es muy importante. De una u otra forma tienen que convivir y para ello comunicarse. El siguiente son las normas y valores. Todo grupo posee ciertas pautas de comportamiento, el cual regula la relación de todos los miembros. Imagina, por ejemplo, en la escuela que no hubiese reglas, que cada quien en las escuelas en general, que se puedan decir groserías, faltarse al respeto, no cumplir con las tareas, eso no generaría un buen grupo social. Entonces, lo que hacen las normas y valores, todo grupo social debe tener normas y valores y estos son los que van a dirigir al grupo. ¿Vale? Eh, estas normas y valores van a depender también de dónde se encuentre el grupo social. Por ejemplo, en Oriente las personas pueden comprometerse hasta con 7 mujeres, siempre y cuando, o pueden tener de esposas hasta 7 mujeres, siempre y cuando puedan mantenerlas, cosa que no ocurre de este lado del mundo, lo que sería Occidente, solamente es una pareja y ya. Entonces las normas y valores van a depender mucho de la forma de pensar del grupo social. Nuestro siguiente elemento son los objetivos e intereses. Los miembros de un grupo participan con objetivos e intereses similares, los cuales consideran que van a favorecer a todo el grupo social, es decir, todos tienen mismas metas, mismos objetivos y por lo tanto trabajan todos para que puedan conseguir esas metas y objetivos. Es más fácil que lo consiga una comunidad, por ejemplo, imagina que quieren eh, introducir lo que es el alumbrado público y pavimentación de calles, por ejemplo. Es más fácil que se pavimente en donde está un conjunto de 100, 200 personas a que solamente pavimenten una calle en la que solo hay 2, 3 personas. Entonces, cuando se forman los grupos sociales, se forman con el fin de alcanzar objetivos e intereses en común. Y por último, tenemos lo que es la permanencia. Un grupo social debe de durar a través del tiempo, debe de ser prolongado a través del tiempo, si no, no sería un grupo social. Si solamente se juntan para 2, 3 cosas, no es un grupo social. Este tipo
de situaciones sociales tienen esa característica de que perduran a lo largo de muchísimo tiempo, ¿vale? Como siguiente tema tenemos lo que son las características de cada tipo de grupo. Los grupos se dividen principalmente en tres grupos específicos. El primero de ellos son los grupos primarios. Los grupos primarios son aquellos que están caracterizados por una asociación muy estrecha. Tienen las siguientes características. Condiciones físicas de los grupos primarios. En primer lugar, para que un grupo sea considerado bajo esta categoría, se necesita proximidad, es decir, los miembros del grupo están muy interrelacionados entre sí y esto genera un ambiente más que de grupo social, un ambiente de amistad o familiaridad. También el tamaño del grupo es prácticamente reducido, no son muchas personas y esto es lo que permite también a su vez que haya proximidad y que todos los miembros del grupo se conozcan. Y la permanencia de la relación, por más que pase el tiempo, siempre seguirán siendo parte de ese grupo. El ejemplo más común para esto son las familias. La proximidad es muy cercana para las familias. Sabemos quiénes son nuestros tíos, nuestros abuelos, mamá, papá, hermanos, etc. El tamaño del grupo, prácticamente nuestro círculo más cercano es muy pequeño. A veces se conforma por abuelos, mamá, papá y hermanos, o inclusive abuelos y hermanos, u otro tipo de situación, pero el grupo es muy pequeño, de quienes obviamente tenemos más cercanía. Y la permanencia en la relación, pues nada, por más que pase el tiempo, nuestros papás siempre seguirán siendo nuestros papás, hermanos, etcétera. ¿Sale? Entonces a esto se refiere este tipo de situación. Cada miembro del grupo se interesa por el otro y los miembros no son intercambiables. De una u otra forma poseen cierta carga afectiva. Es decir, en la relación de familia se preocupan entre ellos. No es como que si eres el hermano de en medio puedas cambiar a ser el hermano mayor o situaciones así. Siempre vas a ser el hermano de en medio. Entonces los miembros no se pueden intercambiar entre sí. No es como que, pues ya no tenemos un hermano, vamos por otro y lo reemplazamos y listo. ¿Sale? No se puede. Entonces así es como funcionan estos grupos primarios. El siguiente tipo de grupo son los grupos secundarios. Este tipo de grupo posee una gran cantidad de miembros, es prácticamente contrario al anterior. La proximidad es muy breve, se conocen de manera limitada como características, gran cantidad de miembros, proximidad leve, se conocen de manera limitada, es decir, sí conoces a esa persona, pero no es como que sepas todo acerca de ella, como sucedería con algún miembro de tu familia, por ejemplo. Y los sentimientos quedan fuera de la relación. Los únicos sentimientos que prácticamente se generan en este tipo de situaciones es lo relacionado a mero trabajo o a situaciones específicas.
Se da principalmente en la escuela, no es como que conozcas a todos tus compañeros y si se llega a dar una relación de proximidad, entraría en lo que es un grupo primario, no es que todo el salón sean tus amigos, ¿vale? Entonces, eh, no es que tengas un sentimiento por ellos y la proximidad es breve, los ves 2, 3 horas o los ves algún cierto tiempo y ya, eso es todo. ¿Vale? Esas son las características entonces de los grupos secundarios. El último grupo es el grupo llamado grupo de pertenencia. Y bajo estos grupos son prácticamente grupos específicos, los cuales podemos identificar de manera plena. Por ejemplo, la familia es un grupo específico, entonces es un grupo de pertenencia que también entra en la categoría de grupo primario. Los amigos, el trabajo, los amigos pueden entrar en el grupo de pertenencia en el primario también. El trabajo puede entrar en el grupo de pertenencia y también en el grupo secundario y así sucesivamente. Si practicas algún deporte, pues el deporte que practicas y así sucesivamente. Entonces, los grupos de pertenencia son grupos llamados de manera específica con personas específicas que pueden ser introducidas en grupo primario o en grupo secundario. ¿Sale? Bien, como siguiente concepto dentro de esto que estamos viendo, tenemos lo que es el estatus. El estatus es la posición de una persona dentro de una estructura y es el conjunto de todas las posiciones que ocupa un individuo. Mientras que el siguiente concepto es que es un rol. Son los papeles en los cuales los individuos se representan a sí mismos. Es decir, es el comportamiento esperado de cada uno de esos individuos en cierta posición social. Para hacer esto un poquito más sencillo, imagina que en una empresa tenemos al jefe, luego tenemos a los gerentes, gerente de ventas, gerente de mercadotecnia, etcétera. Luego tenemos a lo que son los empleados y tenemos clientes, por ejemplo. ¿Sale? No forman tal cual parte de la empresa, pero están dentro de esa categoría, ¿vale? Entonces, tenemos lo que es el estatus. El estatus es la posición que ocupa una persona, en este caso es jefe, ocupa una posición alta. Más abajo tenemos a lo que son los empleados, entonces sabemos dónde está dentro de toda una escala, mientras que rol es qué es lo que hace o cuál es el comportamiento que se espera de esa persona. Por ejemplo, el jefe, no se espera que el jefe realice los trabajos en la maquinaria, por ejemplo, ¿sale? El rol del jefe es administrar, por ejemplo. El rol del jefe es invertir, pagar sueldos. Entonces, el concepto de rol va enfocado a qué es lo que hace la persona, qué es lo que se espera de ella. El estatus es simplemente la posición que ocupa dentro de toda la organización. Vale, poniendo otro ejemplo, en tu familia. En tu familia está, bueno, una familia X, porque no todas son iguales. Papá usualmente está arriba, mamá tomando segundas decisiones, usualmente no siempre, ¿ah? Pero para que no vayan a decir, ay, la maestra dijo que mamá siempre debe estar eh, debajo de las decisiones de papá. No, es cómo funciona de manera muy general. A veces es mamá quien toma las riendas de esta situación o la abuela o etcétera, ¿vale? Así que, hijos, y no sé, imagina que es una casa grande y ya tienen nietos.
Entonces, esto sería lo que es el estatus, mientras que el rol sería, papá, ¿cuál es su función? Es una familia tradicional de ahí de los años 50, así que vamos a poner sus características muy apegadas a ese tipo de situaciones. Pues trabajar, generar dinero, pagar cuentas y ya. Mamá, cocinar, lavar, planchar, tener listos a los hijos, estudiar, los nietos, estudiar también y los hijos también trabajar. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia ya enfocada a lo que son los ejemplos de lo que es un rol y lo que es el estatus. ¿Vale? Espero haya quedado claro. Necesito como actividad para que esto quede aún más asentado. Si trabajas, utilizarás como ejemplo este. Pondrás cómo se divide la empresa o el lugar donde trabajas, cuál es el rol y cuál es el estatus e identificarte a ti. ¿Sale? Por ejemplo, tú eres trabajador, por ejemplo, y tus roles son estos, ¿vale? Si no trabajas, entonces te vas a enfocar en este segundo ejemplo. Vas a poner cuáles son el estatus, cómo se conforma tu familia y cuál es el rol de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, el que tú quieras hacer, si tienes los dos, pues nada, tú eliges cuál de los dos quieres realizar, ¿vale? Ponle pausa al video, haces tu actividad y mientras yo te coloco aquí una última característica dentro de lo que son los roles. Dentro del rol tenemos que se pueden encontrar diversos clases de comportamiento. Tenemos un comportamiento exigido. Sabemos que los roles es el comportamiento o lo que se espera de la persona. Entonces, estos se dividen en diferentes tipos. Tenemos un comportamiento exigido, un comportamiento permitido y un comportamiento prohibido. Y ojo aquí que va a ser la segunda parte de tu actividad. Yo imaginemos que hice esto, ¿no? Que es en relación al rol y al estatus. Yo estoy acá, mi única función es trabajar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento exigido dentro de lo que es mi familia? Esto es en relación a la familia. ¿Ve? ¿Cuál es el comportamiento exigido? Pues no sé. Ayudar en casa, por ejemplo. Mientras que un comportamiento permitido sería, pues puedes salir cuando quieras. Y un comportamiento prohibido, pues llegar ebrio. Ese es un comportamiento prohibido, ¿sale? Entonces, dentro de cada rol que nosotros desempeñamos, tenemos ciertos comportamientos que sí podemos realizar, los que no podemos realizar y aquellos que son obligatorios realizar, ¿vale? Entonces, con base en lo que hiciste igual acá, vas a escribir 2 comportamientos exigidos, ya sea en tu trabajo o en tu casa, 2 comportamientos permitidos, igual casa o trabajo, y 2 prohibidos, ¿vale? Entonces estas serán tus 2 actividades con base en lo que hemos estado viendo y con ello terminamos el video de hoy. Espero que no queden dudas y si es así, ya sabes, mándame mensaje y lo estamos checando por WhatsApp, ¿vale?